Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass de emociones, a esta masterclass en la cual voy a estar profundizando cómo trascender los niveles de conciencia, cómo por medio de la escala de la conciencia, que es la escala de las emociones, nosotros podemos justamente empezar a tener una referencia, empezar a justamente a saber y estar un poquito en órbita de cómo estamos vibrando. Esto es fundamental, tienen que entender de que por medio de la emoción que ustedes están sintiendo es como ustedes están vibrando. No está para nada mal que sientan como sienten. No está para nada mal. Lo que debemos hacer es ser más conscientes de lo que llevamos dentro. ¿Qué sentimiento, qué estado, qué emoción tenemos adentro? Porque mediante ella nosotros somos pensados, nosotros somos actuados. Tienen que entender esto porque esto es fundamental. Y me voy a sumergir en este video explicativo, en esta masterclass, y no me interesa el tiempo que tarde, no me interesa en absoluto, lo que más quiero es profundizar toda esta información porque realmente es muy necesaria que se sepa. Yo sé por experiencia propia realmente el impacto que puede tener en uno esto y el comprenderlo. A mí esto me transformó la vida y por eso mismo sé que puedo llegar a ayudar a un montón de personas con respecto a esta información, en que primero la entiendan, en que primero es como que se suban a una ruta, ¿no? De entender un poco el tema de las emociones, el tema de cómo somos pensados, el tema de cómo actuamos mediante esto, empezar a como no, imaginar, visualizar y ubicar y que se ubiquen sobre todo, ¿no? En qué momento, en qué situación hoy en día están parados y que sean conscientes de lo importante que es saber qué emoción predomina y sobre todo cómo estamos vibrando. Uno puede creer de que está rompiendo en la vida como yo la creía y realmente la energía de uno adentro es imposible de escapar, es imposible de mentir. Y que esa energía que uno maneja, esos estados, esas emociones que uno maneja y que frecuenta, realmente terminan diciendo la verdad de cómo cada uno está vibrando y está viviendo. Porque el ego miente, el ego perturba, el ego hace pensar mal, el ego enrieda. Viví el 85% de mi vida en ego. Y a mí esto me transformó la vida. Por eso realmente me van a vivir escuchando con respecto a las emociones, lo importante que es saber detectarlas, lo importante que es tener las perspectivas correctas, lo clave que es el sentir y empezar justamente a manejarnos y guiarnos por medio de nuestro sentir. Vamos a sumergirnos, voy a dejar la fotito acá abajo de esta página, porque esta página es clave, porque no lo he encontrado en otro lugar a esto, porque, a ver, yo primero conecté con esta información y después la empecé a ver mucho en internet y que básicamente la empecé a encontrar en varios lados. Pero quiero que se entienda esto. Por lo general está la escala de la emoción, que es justamente niveles de conciencia, ¿no? Mediante la emoción que uno siente es el nivel de conciencia que tiene esa persona. A ver, es básicamente así. Nivel de conciencia es creencias. Entonces, lo que hay que entender por primero, o sea, lo principal que hay que entender es que las personas que no mejoran sus creencias van a ser siempre pensadas a cómo piensan, es una novedad, porque no se modifican, pero sobre todo van a ser constantemente pensadas desde su sentir, porque no modifican su sistema de creencias. Ahora, ¿cómo modificamos la emoción que sentimos? No es haciendo cosas para sentirme mejor, es pensando mejor, es cambiando nuestro sistema de creencias. Cuando uno cambia el sistema de creencia, deja de vibrar el miedo, deja de vibrar la culpa, deja de vibrar la ira, deja de vibrar el odio, porque cambió su sistema de creencia. Al cambiar su sistema de creencia, cambia su sentir. Por lo tanto, al cambiar su sistema de creencia, cambia su sentir y como consecuencia cambia su comportamiento. Por eso la única realidad es la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Avanzar en información con respecto a nuestras creencias. Entonces, esto es fundamental que se entienda. Por favor, si todavía no lo agarraste, agarrá un papel, una virome y una hoja y anota todo lo que tengas que anotar. Y este es un video para que lo vean una y otra y otra y otra vez. Realmente me voy a profundizar y voy a sumergir
toda la información que tengo con respecto a esto, que fueron años, que fueron releídas, que fueron varios libros, que fue dejarme ayudar por gente muy grosa. Es justamente una información que a mí personalmente me encanta sumergirme y la estudio, y realmente nada, es mucho tiempo de inversión, muchas horas, y nada, cada vez más la pulo más, la trabajo más para mí y para darla, y para mí y para darla. Esta foto tiene los niveles de conciencia desde lo más bajo, que es la vergüenza y la culpa, hasta la iluminación, que la vamos a ir marcando. Tiene el logaritmo, que el logaritmo es básicamente como uno calibra, ¿no? La calibración de justamente esa emoción. Y lo otro que no lo vi en ningún lado, y por eso lo voy a dejar, es el porcentaje de felicidad de la persona vibrando esos estados. O sea, más conciencia y más shock que esto, más data que esta, realmente yo nunca encontré el porcentaje de felicidad más que en el libro, y lo encontré hace poco, por leerlo por tercera vez, cuarta vez. Entonces, cuando ahora lo encontré, digo, qué loco, porque yo vengo compartiendo mucho esto, porque esto es lo que a mí me cambió la vida. Entonces, lo que me cambió la vida es básicamente lo que yo puedo ayudar a las personas a que también se las cambien, porque estamos hechos de lo mismo. Y estamos todos yendo hacia lo mismo, que a qué es, a conectar con nuestro ser. Entonces, este libro se llama, y se lo súper recomiendo, del Dr. Hawking, Trascender los niveles de conciencia. ¿Por qué trascender los niveles de conciencia? Tienen que entender por principal, o sea, lo principal es que está la conciencia, que es el ámbito del ego, y la cons, con S, ciencia, que es el ámbito del ser. Vamos a hacer así, ¿no? Trascender los niveles de conciencia. Bien, hay que trascender los niveles del ego. Y acá te lo marca por emoción. Entonces, ¿cómo conectamos con el ámbito del ser? Trascendiendo el ego. ¿Cómo trascendemos las emociones negativas más bajas, como la culpa y la vergüenza? Con conciencia. ¿Cómo la trascendemos? Cambiando nuestro sistema de creencias. Dejar de vibrar la culpa y de echar culpa. Basta de vibrar vergüenza. Entonces, dependiendo del estado emocional negativo, que son 7 emociones del ego, nosotros cuando las empezamos a trascender, empezamos justamente a conectar con el ámbito del ser, y es toda una manera progresiva, ¿no? Es toda una manera en la cual hay que poner el trabajo, una manera en la cual uno tiene que estar enfocado, uno que la manera básicamente tiene que establecer las creencias y este sistema de creencia nuevo en el tiempo. En el tiempo. Las 7 emociones negativas del ego es la vergüenza, la más baja, la culpa, el odio, la apatía, la pena, el miedo, el deseo, la ira, son 8, y el orgullo. Si tienen ahí a mano un celular, tienen a mano una computadora, no sé por dónde me están viendo, lo que tengan, pónganlo la foto que yo dejo abajo, o pónganle una foto de la escala de la conciencia. Recomiendo esta porque acá está el porcentaje de felicidad, que lo vamos a ir también hablando y desarrollando. Quiero que se entienda cómo básicamente nosotros, por medio del ego, podemos vibrar absolutamente todo esto. A ver, me pongo como ejemplo primordial y principal. No sé cómo está mi remera, no quiero que salga. Vamos a acomodarlo un poquito. Primordial y principal en que fui una persona que vibró mucha culpa y la ira toda mi vida. Fui una persona muy reactiva, muy enojona, muy volcán, y vibré la culpa gran parte de mi vida. Y yo quiero que ustedes sepan de que no tengo ningún tipo de duda de que la culpa es una de las emociones que compartimos con todo el ser humano. O sea, realmente la culpa es algo que invade a las personas, es una realidad. Y también me voy a sumergir el por qué la culpa invade de manera inconsciente, y está como ese sentimiento de fondo, la culpa. La otra emoción negativa que sumamente compartimos es el miedo. El miedo básicamente está en todos los niveles de conciencia. Cuando uno más crece y cuanto más con el ser se va, la realidad es que también hay niveles de miedo, ¿no? Cuando uno más crece, más niveles de miedo hay, porque hay como más riesgo, hay como más jugársela, ¿no?
en un montón de cosas. Cuanto más crece, porque para crecer y expandir no tenemos que dejar cosas atrás, entonces como es un constante de soltar y de expandirnos y de dejar cosas atrás, la verdad es que a veces aparece ese miedo, pero la realidad es que cuando uno empieza a comprender y ya lo trasciende y sabe cómo opera, por más que aparezca, es como que es una señal totalmente clara. Y teniendo las perspectivas correctas, alineados con tu ser, alineado con Dios, el miedo desaparece. Cuando pones la mirada en Dios, mediante tu ser, no existe absolutamente nada más que paz y que abundancia y que claridad. Cuando aparece el miedo es porque te estás desconcentrando de justamente algo que te lo está haciendo vibrar. Porque todo lo llevamos dentro, todo es por intuición y todo es mediante la voz de la conciencia que nos guía. Pero para llegar a la intuición y a la voz de la conciencia, tenemos que estar justamente trascendiendo un montón de emociones, justamente la del ego, y más todavía las del ser, y poder comprender cómo funciona básicamente todo este camino espiritual, emocional, ¿no? Y de conexión. O sea, la realidad es que teniendo perspectivas correctas, el juego se convierte totalmente fácil. Hay que justamente meterlas en nosotros. Hay que justamente compenetrarlas en nosotros y que sean parte nuestra para ya empezar a jugar así. Pero volvamos más a lo terrenal, volvamos más al ego. Estas 8 emociones, a mí personalmente lo que me sirvió un montón fue empezar, ¿no? Cuando yo lo leí por primera vez, digo, todo tiene su opuesto. Ley de polaridad. Absolutamente todo tiene su opuesto. Entonces me acuerdo que mis primeros hack mental para con esto, en mis primeras lecturas, mis primeras investigaciones, ¿no? de querer sentirme mejor, fue, si todo tiene su opuesto, ¿qué es lo contrario a la vergüenza? La confianza. Perfecto. Tengo que trabajar en mi confianza para dejar de vibrar vergüenza, si es que vibro vergüenza. ¿Tenés vergüenza? Fíjate en qué tenés vergüenza. Te súper recomiendo que vives tu confianza, que trabajes y ponga el trabajo en tu confianza. ¿Cómo trabajar la confianza? La confianza se trabaja no haciendo, es algo muy común, ¿no? Por ejemplo, yo jugaba al básquet. ¿Cómo gano la confianza jugando al básquet? Y obviamente que entrenando, ¿no? Y obviamente que repitiendo eso que yo hago para hacerme bueno. Sí, es un tipo de confianza en algo que hacemos. Pero ¿cómo gano confianza mediante mi ser? En empezar a dejar esas cosas que les hacen mal. En empezar a trascender esas cosas que le da como consecuencia resultado negativo. Toda persona sabe. Toda persona sabe. ¿Cómo? ¿Cuál sería lo opuesto de la culpa? La responsabilidad. Acá ya conectás con algo que es tremendo. Conectar con la responsabilidad. Dejar de echar culpa y dejar de echarme culpa por lo que hice, por lo que pasó, por mi pasado, por lo que está sucediendo. Dejar de señalar, responsabilizarme absolutamente de todo. O sea, si ustedes trabajan su confianza y ustedes se responsabilizan absolutamente de todo, se van a dar cuenta de que justamente van a cambiar su energía por completo. ¿Saben cuál es el tema? En que al pensar desde la vergüenza, al pensar desde la culpa, tantos años de su vida, si no es que toda su vida, pueden llegar a conectar con la responsabilidad, pueden llegar a conectar con la confianza, pero el tema es que por su programación van a volver a ser pensados desde la culpa y desde la vergüenza y van a tener comportamientos desde la culpa y desde la vergüenza. Pero su voluntad y su deseo de mejorar tiene que ser tan, pero tan grande, que ustedes tienen que sumergirse en ese proceso de ganar la confianza. Y tienen que sumergirse en ese proceso de empezar a ser responsable. Si estás en vergüenza y estás en culpa, tenés un 100% de vergüenza y culpa. Porque ahora estemos hablando de esto y que vos lo puedas vibrar por 1 hora, por 2 horas, por un día, no significa que vos ya lo seas. Sí o sí vas a volver acá. Sí o sí vas a volver acá. Pero tu voluntad y tu deseo de mejora tiene que ser querer ir para allá. Porque ahora sos consciente. Es la única realidad, la conciencia. Es la única realidad. Ahora sos consciente.
Si te queda en la culpa o en la vergüenza. O te va a trabajar la confianza y tu responsabilidad. Vos ahora decidís. ¿Qué pasa si no abandonas nunca? ¿Qué sucede si no abandonas nunca? ¿Saben qué sucede si no abandonas nunca? Conectás con tu ser en tu máximo esplendor y conectás con Dios. ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo? No sabemos. Poniendo trabajo. ¿En qué momento? No lo sabemos. Pero si no abandonás, vas a pasar de acá a acá. Cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su proceso, cada uno tiene su voluntad, cada uno tiene su dedicación, cada uno tiene su enfoque, cada uno tiene su deseo ardiente. Por eso somos individuales. Por eso somos individuales. Ojalá puedan tener su complemento y que puedan vibrar con su complemento hoy en día y que puedan los dos crecer y ascender y que estén los dos bajo el mismo deseo. Ojalá, ojalá, pero la realidad es que somos individuales. No digo que no puedan tener su complemento, digo que en realidad somos individuales. La apatía, el odio. La apatía es ese estado de básicamente no tener energía, de no tener ganas de nada, de estar totalmente entristecido, ¿no? Y el odio ya lo sabemos todo. Yo acá también pondría, no está, pero el rencor, los celos, todo eso, estados enérgicos totalmente negativos, ¿no? Tienen que entender de que el odio, el rencor, los celos, por más de que ustedes los expulsen hacia otras personas, tienen que entender de que el que lo lleva todo eso son ustedes. La energía que acarrea esos estados la acarrea uno. Jesús lo dijo, el hombre no muere por lo que come, porque eso se va por el retrete. El hombre muere por lo que habla, por lo que dice, por la energía que acarrea. O sea que no es por lo que entra de la boca, sino por lo que sale. Ustedes pueden maldecir a todo el mundo, se están maldiciendo ustedes mismos, porque están energizándose de esa manera. La apatía, volviendo para atrás, es ese estado de no tener ganas de nada. Yo lo vibraba después de drogarme fines de semana entero. Vibraba la culpa a nivel abismal, vibraba la apatía a nivel abismal, no quería hacer absolutamente nada. Ese estado apático, que yo ahí lo vibraba más que nada, cuando me drogaba muchas horas en fiestas electrónicas y me iba a los after y toda esa boludez, el post era totalmente depresivo. 2-3 días depresivo, la cabeza castigándome a pensamientos. Después viene la pena. La pena es básicamente también una especie de sufrimiento. Y la pena, ¿saben con qué está asociado? Con el apego. Con el apego. El apego a lo material, el apego a las cosas, el apego a esa relación, el apego a absolutamente todo lo que está por fuera de uno. El generar una identidad afuera de uno termina justamente haciendo que terminemos sufriendo, porque cuando no lo tenemos, se nos cae, se nos va, se distancia, a nosotros nos produce un sufrimiento gigante, gigante. En esta última lectura puede darme cuenta de que la pena está asociada al sufrimiento por el apego a las cosas. O sea, si sos una persona que se apega absolutamente a lo material, a un par de zapatillas, a un auto, a una relación, a una pareja, a un amigo, a un lugar, si sos una persona que está apegada a las cosas, sos una persona que sos muy vulnerable, sos muy propensa a sufrir, porque estás generando identidades mediante cosas externas. Estás generando estados y sentimientos de felicidad, de amor, de paz, de confianza. Esta persona me da paz, me da amor, me da confianza. Y si se me va esta persona, me muero, porque ella me da o él me da todo esto. Me da compañía, me da comodidad, me relaja. Yo estoy ahí, me relaja. Venimos llenos, venimos completos. Nada más que el ego es supervivencia. Nada más que el ego es... Dejémoslo en supervivencia porque no se me viene la palabra, ya se me va a venir. Es supervivencia. Sobrevive el ego. Entonces al sobrevivir y ser supervivencia, busca todo por fuera. Entonces la pena, que es básicamente el sufrimiento y es el apego, está constantemente buscando el llenarse por medio del afuera. El ego nosotros lo vamos a tener siempre. Nada más que hay que entender cómo opera y cómo funciona.
El ego fue fundamental para la evolución del hombre, porque antes el hombre tenía que cazar, tenía que matar, y había una necesidad de conseguir ese alimento por fuera. Pero hemos evolucionado enormemente. Y hoy en día no necesitamos nada que venga por fuera. Pero en su momento, ante una no evolución del ser humano, necesitaba esa manera de sobrevivir, esa manera de supervivencia. Entonces tienen que entender de que constantemente nosotros por hecho natural estamos creados de esta manera, de buscar las cosas por fuera, de sentir esa necesidad cuando tenemos que ser complementos. Después viene el miedo. Ya todos lo conocemos al miedo. El miedo es control, manipulación. Es un deseo, o sea, el miedo agarra. Ustedes entiendan esto, el miedo agarra, el miedo es tenso. El miedo, a ver, típicos miedos es el control, la manipulación, el vivir preocupado, el vivir tenso, la ansiedad, el estrés. O sea, ustedes tienen que entender de que Dios no los quiere ansiosos, no los quiere estresados, no los quiere preocupados. Eso básicamente es el diablo, es el ego, es donde ustedes están calibrando. Es donde ustedes están calibrando. A base de ese miedo, de esas inquietudes, de esas preocupaciones mínimas, ¿me entendés? Ay, hoy tengo que ir a... ¿Qué pasa? Lo tenés que hacer, no pasa nada, tranquilo, no. O sea, se me viene el ruido a la cabeza porque el ruido es realmente lo que más engendra miedo a las personas, el noticiero. ¿Qué ven, por favor, familia? ¿Qué ven? Tienen que tener mucho cuidado con lo que ven. Tienen que tener muchísimo cuidado con lo que ven. O sea, no me quiero meter en eso, me quiero meter bien 100% en la escala de la conciencia, en las emociones y en que ustedes se den cuenta cómo opera cada emoción del ego. En fin, el miedo ya todos los conocen. Y es justamente al que más hay que descubrir y al que más hay que entender cómo opera. El miedo te limita, pero a nivel... Todo esto te limita, todas las emociones del ego te limita a un nivel zarpado, pero zarpado. La culpa ni hablemos, el apego ni hablemos, el miedo constantemente va a estar. Entonces yo creo que ustedes se den cuenta de que el vivir preocupados, por más chiquito que sea la preocupación, el estar tenso, ansioso, estrés, el estar ahí como inquietos, es todo un miedo de fondo. Es todo un miedo de fondo. O sea, la calibración más alta es la iluminación y la paz. O sea, dense en cuenta de que por más que ustedes lo normalicen y que alrededor de ustedes sea normal, tienen que entender de que están viviendo las emociones contrarias. Tienen que vivir tienen que darse cuenta de que están viviendo energizados en una manera opuesta. El miedo tiene un 10% de felicidad, la pena que está abajo 9%, la apatía, el odio 5%, la culpa 4%. El estado de victimismo y de excusa más grande que hay en el mundo es la culpa. El victimismo. O sea, estando en victimismo tenés un 4 o 5%. Que después podés hacer algunos picos en tu vida, ¿me entendés? De amor, listo, es como que ya está cansado que todo negativo y decís, bueno, que se vaya a cagar todo. Y como que podés llegar a vivir un poco la aceptación de las cosas, el sentir ese momento de valentía, de coraje, de que ves posibilidades, pero después todo se vuelve a caer porque tu estado predominante es más negativo que positivo. Hay que entender de que las personas pueden meter picos en otros estados, muchos adulterados, con droga, con alcohol, con vacaciones, con cosas externas constantemente, nada del lado interno. Pero siempre van a volver al estado predominante y a cómo más vibran. Entonces, por más de que haya destellos, ahí viene una persona, conocí a alguien, ay, estoy enamorada, ay, el amor, sí, nos llevamos bien, esto y el otro. Pero el amor calibra en 500. Y si vos sos una persona que vivís en victimismo y echa culpa y tenés miedo y sos apegada a todas las cosas, tenés un 5% y vibrás en 30, 40. Entonces es como que se termina generando toda una mezcla de depende de tus picos y depende de todo lo que vibre y en dónde más te mantenga. Pero acá la realidad es que nosotros podemos vivir en paz, podemos vivir en amor y mantenernos de por vida en esos estados.
que no necesitamos de absolutamente nada porque todo lo tenemos adentro. ¿Y qué consiste en eso? En vivir constantemente en esos estados, teniendo las perspectivas correctas para vivir en esa frecuencia. No ser una montaña rusa, que en realidad la montaña rusa va todo por acá abajo, va por acá abajo, va por acá abajo, hace así, baja, va por acá abajo, va por abajo, hace para arriba, baja. Porque la realidad es que si no trascienden las emociones, si no trascienden los niveles de conciencia, van a estar más gobernados por el ego que otra cosa. Sigamos, el deseo. El deseo, acá está, es como algo negativo por el hecho, de que se energiza de manera negativa. El deseo a las cosas, el deseo a cumplir, el deseo a los resultados, es como que es el tener, ¿no? El deseo es el tener, es justamente estar enfocado constantemente en querer las cosas, en tener las cosas, en tener ese auto, en tener plata, en querer esa relación, en perseguir, 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 perseguir. El ego te hace perseguir, 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 perseguir. En cambio, no hay nada de malo el desear un objetivo y algo para la vida de uno, porque también son los que impulsan a las personas a activar, a hacer. El tema es que hay que operarlo de la manera correcta, desde el ser. Operarlo desde el ser a los objetivos y hacer desde el ser. No querer tener y perseguir los resultados y volverme loco y frustrarme y estar en un estado totalmente negativo porque yo quiero el tener y hago lo que sea necesario, hago cualquier cosa con tal de tener esa plata, hago lo que sea necesario con tal de tener esa vida, hago lo que sea necesario con tal de tener ese auto. O sea, así vive millones, millones, millones de personas. Después hay otras personas que también hacen lo que les gusta y que por ahí viene también todo lo que es más ese camino interno, espiritual y de Dios. Por algo a ustedes les gusta hacer eso. Eso es una señal de que Diosito les puso esos gustos, esos querer y esos deseos lindos, ¿no? O sea, yo quiero, estamos enredados con el tener, porque el mundo y el ruido nos enreda con el tener. Pero bueno, yo quiero tener eso mediante esto que a mí me gusta hacer, perfecto. Pero hay que hacerlo desde el ser, porque si vos haces desde el ego, también te va a frustrar en tu hacer y también te va a frustrar en tu tener. Vas a estar operando de manera mínima, porque justamente el deseo, por más que vos quieras, por más que vos hagas lo que te gusta, vos estás deseándolo estás deseando el resultado y estás como totalmente mucho más nublado a lo que el proceso del hacer te va a llevar a tener ese resultado. Hay que entender de que el ser va a largo plazo y que el ego va a corto plazo. Si sos una persona que por más que te gusta hacer lo que haces, vos estás constantemente queriendo, lo estás operando desde el ego. El ser no quiere nada, se prepara, se perfecciona, evoluciona, tiene una manera de verlo completamente distinta para cómo conseguir el tener, completamente distinta. Entonces el deseo está en la parte negativa porque se energiza de manera contraria, se arranca por el tener en vez de arrancar por el ser. Es ser, hacer, tener la fórmula. Pero las personas por medio del deseo y del ego quieren el tener, hacen cualquier cosa, millones, 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 y están completamente alejadas del ser. Después hay millones de personas que hacen lo que les gusta, tienen en consecuencia y están también alejadas del ser, no tienen ni idea, pero por lo menos están haciendo cosas que les gusta, y están haciendo cosas que a ellos básicamente los llena, algunos menos, algunos muchísimo. Y ahí también está justamente la consecuencia que es el tener. Cuanto menos te llenes, porque estás más enfocado en el resultado que en lo que te gusta hacer, seguramente tengas en ese nivel de consecuencia. Y las personas que disfrutan más el hacer, por más que estén un poco alejadas de su ser y que no entiendan tanto ese camino espiritual, tienen en consecuencia porque están llenos y se llenan mediante lo que hacen. Pero si no tienen las perspectivas del ser, realmente el ego termina nublando y termina como justamente generando ansiedad, frustración, estrés en su proceso al tener. Cuando ustedes se sumergen en el ser y se sumergen en los tiempos y son largoplacistas y están básicamente conectados con su ser y trascendieron los niveles de conciencia del ego, realmente el tener ni nos preocupamos, no nos interesa el tener, no lo vemos al tener, no está en nuestro mapa el tener. Nosotros somos y hacemos en consecuencia. Perfeccionamos lo que somos y perfeccionamos lo que hacemos por consecuencia.
perfeccionamos y vamos cada vez más con nuestro ser y por consecuencia mejoramos lo que hacemos. Por lo tanto, después viene. ¿Cuándo? No me interesa. ¿En qué momento? No me interesa. Viene. ¿Cuándo? Cuando lo dice el jefe. Y viene todo junto, te quita, te saca, te pone, te da, viene todo junto, te quita, te saca, te da, te quita, te saca. ¿Por qué te quita? Porque vos estás creciendo en tu ser, porque vos te estás expandiendo, vos estás creciendo. Por lo tanto, tiene que seguir limpiándote para que puedas tener más en consecuencia a futuro. Te tiene que sacar para que cosas nuevas entren. Entonces, también ahí te sumergís en un lado más que no pasa nada, esto que está sucediendo, lo que la gente ve como resultados negativos, como que la gente ve que no puede ser que me esté pasando esto, que por qué, no te interesa. Vos seguís siendo y seguís haciendo. Tranquilo que todo funciona de manera perfecta. Pero ¿cómo hacemos para entender a las personas que calibran en ego? ¿Cómo hacemos para entender a las personas que están completamente enredadas en su nivel de conciencia tan bajo? Imposible. Entonces, esto ya es como lo entiende gente que esté ya más conectada con su ser, ya que haya trascendido los niveles de conciencia del ego. Entonces, por eso cada uno puede ver lo que su nivel de conciencia dice. Esto lo dice Neville y es una locura. Cada persona ve lo que su nivel de conciencia dice. ¿Cuál es su nivel de conciencia? Sus creencias. ¿Cómo nos damos cuenta por las creencias? ¿En qué estado vibracional vivís? ¿En qué emoción predominante tenés adentro? Entonces, si vos vibrás la culpa, vibrás el miedo, vibrás la pena, lo que yo te acabo de decir, te estoy hablando en chino. Porque mi nivel de conciencia está mucho más alto que esas 8 emociones del ego. No sé dónde estoy, ni me interesa. Y no lo digo como decir, ay, yo soy mal, no. Es como que te estoy hablando en un idioma y en el mismo idioma, pero te estoy hablando con una conciencia más elevada porque mi sistema de creencia me dice otra cosa, porque mis emociones me dicen otra cosa y porque estoy a base de un sistema de creencia totalmente distinto a lo que está todo acá abajo. Entonces quizás muchos me puedan entender, quizás otros no me puedan entender. No importa, acá lo importante es que ustedes entiendan cómo funciona esto. Más que el 100% de mi mensaje. Lo que más importa es cómo funciona esto. Después viene la ira. ¡Wow! La ira. O sea, la ira es como que la sé así, la sé acá, la sé como que la sé describir. La culpa y la ira es como que son estas dos manos. ¿Sí? Es como que easy para mí sacarle la careta al ego con la culpa y con la ira. Pero easy. La ira, a ver, básicamente es yo lo tomo como que es un nene frustrado, vibrando miedo, echando culpa, no haciéndose responsable y que anda frustradito por la vida y que es totalmente un volcán andante. Un volcán andante. ¿Saben cuál es la solución de la ira como de un montón de emociones, pero sobre todo para la gente volcancita? Mirá, 12% de felicidad. La ira calibra en 150. Pero calibra en 150 porque la ira también es muy activa, tiene mucha energía. Tienen que entender eso, de que básicamente uno empieza a ascender en el logaritmo a base de la energía que tiene adentro. La ira son personas que son muy enérgicas, muy enérgicas. Nada más que tienen un sistema de creencia que los hace vibrar en culpa, en arrepentimiento y que echan culpa. Hacen cagada, echan culpa, hacen cagada y vibran la culpa de haber hecho las cagadas que hicieron. Entonces de la ira saltás y bajás abismalmente a la culpa. Ahora, si toda esa energía que la gente tiene puede empezar a tomarlo como optimismo, ¿no? Y puede empezar a usar esa ira a su favor, en el sentido de decir, basta loco de sentirme así, estoy podrido hasta de yo mismo, basta, vamos para adelante. Hay mucha energía ahí. Hay mucha energía que yo la supe aprovechar. Me enteré después cuando conecté con esto. Para la gente que es volcán andante, lo que más lo saca de la ira y lo que más necesitan de entender es la aceptación. Es la aceptación. A mí la aceptación me transformó la vida, me cambió la vida. Mi segundo libro hablaba 100% de aceptación. El poder de la hora, Eckhart Tolle. Frases que me quedaron acá. Acepta las cosas como son. La vida es. No juzgues. Punto. Ahora lo entiendo y lo sé, pero completamente claro. En ese momento era, hay que aceptar como es las cosas. Listo, acepto. ¿Para qué me sirvió a mí abismalmente? Me sirvió abismalmente para mi deporte, para jugar al básquet.
yo tomaba muchas decisiones y era tirador. Y me acuerdo que a mí me afectaba enormemente el errar. Erraba un tiro y en mi inconsciente y de fondo estaba ahí, ¿viste? Erraba otro tiro, erraba 3, erraba 4, 0 de 4, era como que, uy, la puta madre, esta noche no es mía. Entonces cargaba inconscientemente, cargaba. Cuando empecé a aceptar, tiro, erro, o la meté o la errá, acepto. Es parte. Empecé a jugar mejor, empecé a meter más, empecé a estar más relajado, porque básicamente, a ver, a uno no le salen las cosas, porque se empieza a tensificar, empieza a cargar mentalmente lo que está haciendo. El ego empieza a juzgar. Empezamos a jugar, nos encerramos en los pensamientos, esos pensamientos se empieza a levantar esa culpita, esa ira de que la estoy errando, esa culpa de que ya voy 0 de 5 y la erro, ese cagazo, somos pensados en el medio del partido, estamos como en otra, ¿no? Estamos jugando, pero a la vez como que estamos más dentro de nuestra cabeza. Y sucede en la vida, yo pongo el ejemplo en el básquet y en el deporte, cómo me sirvió enormemente la aceptación y aceptar las cosas como son y que la vida es. En mi vida fue mucho más fácil siempre el aceptar que en mi profesión, porque yo mi profesión era como que me hacía despertar más la emoción y era como que me hacía enojar más en mi profesión. Entonces era como que tenía más un laburo en mi profesión para aplicar todo esto que en la vida. En la vida era como que me fue más fácil el aceptar, el justamente comprender y el trascender los niveles de conciencia. Pero en el básquet me llevó más tiempo, aunque realmente la aceptación me hizo dar un salto, pero un trampolinazo zarpado. Por lo tanto, la ira, ya sabemos todo lo que es la ira, el enojo, no deja de ser, a ver, las emociones no dejan de ser sensaciones, no dejan de ser sensaciones. Nosotros sentimos algo, es una sensación que llevamos dentro, no somos la emoción. Es una sensación. Tampoco somos los pensamientos. Somos el que observa. Somos el que observa. Si ustedes se pueden quedar quietos en donde estén después, a la mañana, cuando ustedes lo hagan con intención y se queden quietos, por algo la meditación, ¿no? Somos ese que observa. No somos ni los pensamientos ni la emoción. Ustedes se van a dar cuenta de que hay algo ahí, hay una presencia de fondo. Ese somos nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Que el ego, por medio de todas estas emociones, te hace despertar esa sensación y el ego al juzgar, al controlar, al manipular, al querer que las cosas sean distintas, empezás a ser pensado por él. Y empezás a juzgar absolutamente todo. Entonces te retroalimentás emoción, pensamiento, sea de pena, sea de apego, sea de culpa, sea de vergüenza, sea de ira, sea de ese deseo frustrado de que yo quiero que salga esto y no me está saliendo. Y te enrieda y te mete en una sintonía completamente distinta a la realidad y a la observación. La observación no hace eso, la observación observa, está claro, está presente, está donde tiene que estar, es resolutivo, estás firme, no se despierta la sensación, no hay pensamientos. Yo recién vengo de la plaza y estaba en un estado de flow que me sorprendía a mí mismo y era como que hasta cuando me autodecía por pensamiento, che, ¿cómo esta presencia que tengo? Hasta entregaba ese pensamiento de decirme esta presencia que tengo y solamente observaba. Y solamente estaba ahí, pum. Presente es como que te cambia la vista, es como que estás en una frecuencia que no lo podés ni creer. Realmente fue muy... Me suele suceder. Salgo a caminar así, es como que estoy sin pensamientos, sin sensación, sin emoción. Hay una presencia ganada adentro que es alucinante. Orgullo. Orgullo. Me pasé de esto. Lo voy a volver a repetir porque acá viene la clave. Recordemos que está la ley de polaridad. Vergüenza, confianza. Culpa, responsabilidad. Apatía, ese odio. O sea, la apatía, el odio, los celos, el rencor, ¿saben cómo lo básicamente lo combatimos? Ese odio que le tengan a esa persona, vayan y salúdenla. Esa envidia que le tiene a esa persona, vayan y felicítenla.
ese rencor que le tienen a esa persona, perdónenlo, perdónenla. Así se resuelve. Opuesto, siempre. Apego, pena, sufrimiento. Tengo que trabajar el desapego a las cosas. Algo fundamental en el apego, es ¿qué es lo que me está dando esta persona? ¿Qué es lo que me está dando esto material? ¿Qué es lo que me da este resultado? ¿Qué es lo que me da ¿Qué es lo que me da el perro? ¿Qué es lo que me da mi mamá? ¿Qué es lo que me da mi pareja? ¿Qué es lo que me da el cumplir ese objetivo? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? La pareja me da confianza, me da paz, me da amor. Perfecto, tengo que trabajar paz, confianza y amor. El perro que me da compañía, paz y amor. Tengo compañía, paz y amor. No sé si lo repetí. ¿Qué me da el auto? Me hace sentir como que estatus. Tienen que laburar en su ser. Tienen que laburar en su ser. ¿Qué es lo que me da mi casa, mi esto? Comodidad, seguridad. Perfecto. Tengo que trabajar en mi seguridad. O sea, todo lo que ustedes vean por afuera, hagan un análisis que qué es lo que te da eso que tan apegado tenés. Y va a tener que empezar a trabajar en vos justamente esas cosas, esos estados, esas sensaciones, esa seguridad, ese lado mental, ¿no? Y de sensaciones. Y empezar a soltar. Empezar a soltar en el sentido, no lo tenés que dejar. Tenés que dejar de identificarte con eso. Tenés que empezar a desapegarte de las cosas. Del miedo es el amor. Del miedo es el amor. Y yo le pondría también / fe. Miedo a que no me salgan las cosas. ¿Tenés fe? Miedo a que mi pareja me deje. Amá. El miedo agarra. El miedo manipula, controla, recuerden. El amor suelta. El amor es fluido. El amor deja ser. Pero ¿cómo? Tenés que trabajar en tu amor propio. Tenés que trabajar en tu libertad. Tenés que trabajar en tu ser. Deja ser. Es libre. Deja ser el amor. Es libre. Tenés que ser. Tenés que ser libre. Tenés que romper tus límites. Tenés que crecer en tu amor propio. Tenés que dejar de hacer todo eso que sabés que te hace mal. Tenés que empezar a hacerte más caso. Tenés que empezar a priorizarte. Tenés que empezar a priorizarte. En hacerte más caso a tu interior. Y en dejar de seguir tantas teorías. Y que tenemos que hacer. Y que no, y que basta. Responsabilícense. No, lo que pasa es que no puedo. Culpa. Excusas. Victimismo. No, lo que pasa es que lloriqueo. Responsabilízate. Rompe límites. Deja de seguir teorías. Priorizate. Amate. Soltá. Sé libre. Sé libre. Amor propio. Del deseo. Lo contrario al deseo es que se quiere tener y está en busca del resultado y tenemos que cambiarlo por el ser, perfeccionar nuestro ser, seguir nuestro corazón y lo que nos gusta hacer, nuestras pasiones, e ir al hacer y que el tener venga como consecuencia. El deseo, el gran problema es que se busca y se persigue el resultado. Haciendo cualquier cosa, algunos haciendo lo que les gusta, repito. Acá tenemos que ir del tener, tenemos que pasar a priorizar el ser. Hacer desde el ser y que el tener llegue en consecuencia. De la ira, la aceptación. De la ira es la aceptación. Y el orgullo. El orgullo. El orgullo es justamente, es lo más vulnerable que hay para las personas. El orgullo es una vulnerabilidad masiva. Porque alguien que vibra en orgullo cae en 2 segundos en la vergüenza y en la culpa, y lo he ejemplificado en alguna de mis historias, pero bueno, no todo el mundo me la habrá visto.
Es como, viste, esa persona orgullosa que se valida con lo que tiene y que, por ejemplo, en su nivel de conciencia es totalmente escaso y que encima tiene, por ejemplo, vamos a hablarlo, un mal físico, que su físico demuestra no tener salud, demuestra realmente tener un nivel de conciencia muy bajo porque no se cuida, y que se valida con la plata y con el autito y con todo, y es el canchero, ¿no? Es como, viste, ese orgullo. El orgullo yo lo veo por el lado del canchero como el del lado de las personas cerradas, totalmente cerradas, en el cual ellos se la saben todas, en el cual, por ejemplo, un orgullo también es drogarse, castigarse, está completamente mal enérgicamente y así todo, tener un orgullo tan grande y cerrado en el cual no permite absolutamente nada diferente para que pueda cambiar esas actitudes, esos comportamientos, esas creencias. Es como que un bloque cerrado de un orgullo pero gigante y que es imposible entrar ahí, ¿no? Imagínate que se combinen estos dos. Pero el orgullo yo creo que está como calibrado alto por el hecho de que se habrán conseguido cosas. O sea, porque el orgullo totalmente cerrado, no teniendo resultados, es como que yo lo llevaría más a a una culpa, porque esas personas que no tienen resultado vibran la culpa, y un orgullo de estar cerrado. Pero este orgullo yo lo denomino como objetivos que hayan cumplido y que se revaliden mediante los objetivos cumplidos y que estén como calibrando en que yo me la sé, ¿no? Y estar alto. Lo que pasa es que esas personas realmente a validarse con cosas externas y generar una identidad a base de cosas externas, del dinero, del auto, de la casa, de realmente son muy vulnerables, tanto porque si se llega a caer y se llega a romper eso, van al miedo de una, como también son personas en las cuales son muy cerradas y no tienen un nivel de conciencia muy elevado para con un montón de cosas. Entonces son capaz que muchas personas también que vibran y calibran y son de una manera y tienen comportamiento que realmente, viste, a veces decís, este loco, esta piba es como que mi amor, ¿no? Mi amor. Y personas de estados de conciencia mucho más elevada, esa persona, si ya tener un one on one en charla, realmente una persona a otra, desde un nivel de conciencia más elevado, una persona orgullosa que se valida con lo de afuera, realmente de palabra solamente la puede ubicar justamente a donde corresponde, que a donde corresponde a la escala más baja de la conciencia. Puede pasar a la vergüenza, puede pasar a la culpa, puede pasar al miedo, puede pasar a la ira. O sea, que por medio de palabra y por medio de una situación que haya sucedido, la otra persona se maneje de un orgullo muy alto, creyéndose que es más que el otro. Ese es el orgullo, cuando uno se cree más que el otro. ¿No? ¿Por qué? Porque tengo plata, porque esto, porque lo otro, porque ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? No soy nadie. Cuando alguien se cree más que el otro es orgullo. Ahí yo veo el orgullo, ¿no? ¿Y por qué calibra alto? Porque esa persona tiene un orgullo muy grande por justamente haber conseguido cosas que se creen que son algo por esas cosas conseguidas. Entonces, a esas personas realmente uno, haciéndolas conscientes, la puede hacer pasar a la vergüenza y a la culpa en 2 segundos, como también al miedo, y si hay una persona que encima calibra la ira y que es calentón, a la ira. O sea, una persona que realmente te puede venir a querer cagar trompada porque vos realmente lo estás ubicando desde una conciencia más elevada. ¿Cuál es la oposición del orgullo? La humildad. La humildad. Y acá vuelvo al caso en las personas que están cerradas en sus creencias y que sus resultados, la realidad es que le demuestran totalmente lo contrario, pero que ellos tienen un orgullo tan grande y su ego lo hace pensar tan mal y lo hace justamente enredar de una manera en la cual no ven más allá, que no permiten escuchar, no son humildes y que se drogan, su cuerpo se lo dice, su resultado se lo dice, su sentir se lo dice, sus pensamientos los taladra la cabeza y se lo dicen, y así todo viven encerrados. Yo estuve ahí 80%, 85% de mi vida, lo sé perfectamente. Por eso esto, habiéndolo vivido de la experiencia, de haber hecho todas las cagadas, yo me drogaba, fumaba marihuana todos los días, llegué a fumar cigarrillos en el último tiempo, tomaba alcohol, salía de fiesta y metía fines de semana sumamente largos, comía mala comida, comía azúcar, comía harina, comía, o sea, ruido absoluto, lo común, lo sé,
Lo sé por completo, por experiencia de tantísimos años y después por sumergirme en la información. Por sumergirme en la información, o sea, es como que realmente la experiencia de uno, ustedes tienen que entender que son los títulos. La experiencia de uno son los títulos, lo que uno trascendió en la vida, por eso uno hace todo esto, pero todo esto también uno lo hace porque realmente conecté con Dios, porque realmente lo que Dios quiere, que nos ayudemos y nos complementemos y nos ayudemos uno con los otros. Pero las personas que viven en ego y que viven en ego no pueden ayudar a nadie. Ellas dicen que quieren ayudar, pero en realidad quieren sacar. En cambio, las que están conectados con Dios y trascendieron y evolucionaron y están conectados con la fuente, realmente nosotros queremos dar y ayudar a las personas porque sabemos lo que es y sobre todo porque es lo que más le agrada a Dios. Y nosotros no nos enfocamos en el tener, nosotros nos enfocamos en el ser y hacemos. Y cuanto más te conectás y cuanto más te elevas, más te das cuenta cómo le gusta operar a Dios y cómo quiere Dios que operemos. Porque nuestro ser creció tanto que conectó con Dios. Entonces hoy en día nosotros lo único que hacemos es estar conectados con la conciencia infinita, con Dios, con esa creación. Y por medio de Jesús, que predica y que enseña en la Santa Biblia cómo vivir y qué son todas las cosas que le gusta a Dios que hagamos. Y vivimos desde ahí. Y el tener va a ser una consecuencia. No nos interesa el tener, nosotros hacemos y somos. Somos y hacemos, priorizando siempre el ser. Y por medio de él y la conexión con Dios, cada vez nos revela más cosas y cada vez nos dice qué tenemos que hacer. Y hacemos, y somos, y conectamos cada vez más con estas frecuencias. Ahí me metí un poquito más profundo todavía y más en todo esto que realmente es como que por momento quiero bajar mensajes, me sale natural, de conciencias más elevadas, pero es como para que se entienda. Por lo tanto, la humildad es un gran paso de todas las personas. Es un gran paso. Y yo lo vivo diciendo, porque yo lo hago, porque lo hice hace más de un año, o un año. Fue que contraté, en realidad no, de hace muchos años, no, mil le iba a decir. Porque desde que yo, no quiero que se corte esto porque esta masterclass es una locura. Porque desde que leí esos primeros libros y yo los empecé a aplicar y justamente empecé a tener intención de cambiar, yo ya fui humilde desde ese entonces. Hay gente que lee el libro y que realmente los lee porque, y no solamente que no aplica, sino que es como que hasta cuestiona los libros, es como decir, loco, tan ego tenés, tanto es el ego que tenés, mi bro, a mí me sorprende. Porque yo desde que empecé a leer el primer libro fue como que me entregué absolutamente a todo lo que decía el libro y fue como que empezar a practicar todo lo que el libro decía. A mí me sorprende la gente que lee y que no hace nada. ¿Para qué lee? ¿Para qué leen? Es como esto. ¿Para qué ven el video si después no van a aplicar? Tienen que entender de que tienen que aplicarlo. Y después de aplicarlo, tienen que tener el deseo de cambiar. Las ganas de cambiar. Si no, es imposible. Yo inconscientemente desde el primer libro tuve el deseo de cambiar. Y fue algo que resoné desde hace poco. La humildad de el leer, de el ver un video, de ver qué dice la persona, del dejarme ayudar por un coach, el aplicar lo que leo, lo que veo por un video, lo que escucho de un loco, lo que me dice el coach, e inconscientemente yo estaba totalmente entregado, yo quería cambiar, me quería sentir bien, entonces cuando empecé a conectar con toda esta información, el deseo de cambio fue constante, constante, constante. Y así vas avanzando de manera muy rápida. Por lo tanto, pero necesitas lo principal, la humildad. La humildad de decir, no me la sé tanto. Ustedes dicen esto, no me la sé tanto. Y leen y aplican y quieren cambiar y van a avanzar. No me la sé tanto. Me dejo ayudar, aplico y quiero cambiar. Van a volar. Es así. Librito, avanzamos. Con alguien, volamos. Yo estoy hace un año, mi vida cambió por completo. Pero cambió por completo en un año y fue una locura todo lo que... no tengo ni idea, o sea, no tengo duda alguna de todo, es una certeza y una fe de que mi vida va a ir a máximo nivel de constante. Certeza y fe que ya estoy con Dios, es como que vivo la peli, en paz, tranquilo, viviendo, donde tengo que estar, hacia donde yo quiero ir, hacia mis sueños, sabiendo cómo
cada pasito que tengo que dar. Ya estoy, o sea, es como que es una vida completamente distinta a todo lo común, lo normal y a toda la correría, a todo ese estrés. Como que, ¿cuánto hace que no me estreso? Estresarme, no recuerdo. Dudar, yo antes dudaba mucho, pero porque estaba en esa transición, como le decía hoy, de pasar de las emociones de que no a las emociones de que sí, y estaba poniendo el trabajo. Y en ese transcurso va a haber duda, va a haber inquietudes, porque siempre estuve desde la duda viviendo. Ahora, cuando vos empezás a pasar para acá, la duda, no, ¿qué duda de qué? ¿Qué es la duda? ¿Qué es el estrés? Problemas, no existen. Entonces vos ya te metes en un nivel de conciencia en el cual esa es la normalidad. Pero no es que fingir demencia y que te hace, no, es como que hay que llegar. Hay que llegar, ¿cómo? Trascendiendo los niveles de conciencia. ¿Cómo? Por medio de nuestro sistema de creencia. ¿Cómo? Con los comportamientos que te los va a dar ese nuevo sistema de creencia. Y va a empezar a justamente, te lo va a revalidar tu sentir. Y que todo requiere un tiempo. Porque ustedes piensan de una manera por cómo vienen pensando. Toda la vida, el 80%, el 90%, el 60%. Y son todas creencias que están establecidas en su inconsciente. Y el inconsciente es el que materializa la vida, es el que materializa las cosas. Por lo tanto, para que estas nuevas creencias, de este nuevo sistema de creencias, a ustedes se le meta y sea como lavarse los dientes, requiere un tiempo, causa y efecto. La neutralidad y la buena voluntad, básicamente, es cuando uno empieza a sumergirse en energías superiores, ¿no? Y es como que empieza a entender el juego y es como que empieza justamente a naufragar y está ahí como que, y ve nuevas cosas, y ve nueva confianza, y mejora su confianza, y ve nuevas oportunidades, y planes que antes me parecían sumamente aburridos, ahora está bueno porque me parece que mejor me quedo en casa. Me quedo en casa, leo, me pongo el saumerito y reflexiono y bueno, ya dejamos todo aquello y dejamos de hacer un montón de cosas. Entonces dejar que a nosotros nos hacía pensar mal y sentir mal y nos hacía tener malos comportamientos, empezamos a ganar energía, que en realidad ahora nos sentimos mejor y tenemos mejores comportamientos y tenemos mejores pensamientos. Entonces, claro, y entonces al final puedo hacer aquello y sí que podés. Y justamente tener buena voluntad, ¿para qué? Para justamente estar aceptando esos errores y empezar a acercarse a nuevos lugares y empezar a tener buena voluntad para seguir creciendo en este lado enérgico, para empezar a justamente, dije todo junto porque me acabo de dar cuenta que me comí el coraje. O sea, viene el orgullo, coraje, neutralidad, buena voluntad, está todo medio pegado. Porque es justamente todo esto, es como cuando vos empezás a trascender el ego, cuando vos empezás a conectar con tu ser, empezás a conectar con ese estado más del ser, ¿no? Y es como que ahí está la paz, está la quietud, preferimos ya no ir tanto más para allá, mejor nos quedamos en casa, me levanto tempranito en la mañana, con el mate, con el sol, leo, sigo reflexionando, sigo mejorando, me alejo, ya me empiezo a tomar más valentía para las decisiones y para dejar todas esas porquerías que hemos hecho tantos años y que nos tienen como resultado negativo. Empezamos a ver nuevos lugares, antes no íbamos de vacaciones de una forma, ahora nos vamos de otra, empezamos a justamente a utilizar el dinero como una herramienta, no lo utilizamos ya desde el miedo de la escasez, desde el miserablismo ese totalmente chico, apático, cagón, y empezamos justamente a entender de qué es herramienta y a entender de que si yo compro esto y esto me llena por completo y me da un resultado completamente abismal y yo crezco y progreso y evoluciono y la verdad que el sentir que me da esto es una inversión, porque cuando uno usa el dinero como una herramienta, a ver, hay que entender de que toda inversión significa de que lo que viene va, o sea, nos da como resultado una sensación de que nos llenamos muchísimo más de lo que pusimos, ¿no? O sea, pagamos algo, esto nos reconforta de manera completamente abismal y que eso fue una inversión hacia nosotros. Ahora, ¿qué es un gasto? Un gasto es cuando vos pagas algo, no te trae nada a cambio y el mundo vive a base de gastos que no solamente no le traen nada a cambio, sino que se autodestruyen, sino que se automatan, sino que básicamente los mantiene en estados vibracionales sumamente bajos. Acá Hawking es una de las cosas que más dice, que empieza a transformarse el dinero
en verse como una herramienta y como acceso hacia lugares para beneficios propios. Entonces vos ya empezás a hasta romper tantas creencias en el cual uno empieza a manejarse completamente distinto. O sea, yo es como que digo, antes hacía gastos que digo, qué locura. Y hoy en día lo único que quiero hacer es juntar plata para estar más cerca de mis mentores, porque sé todo lo que me va a potenciar, sé todo lo que me va a elevar, como también de uso la plata para vivir las experiencias. ¿Qué es eso de guardar, guardar, guardar? Eso de guardar, 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 no gastar, es una escasez absoluta, por eso no tienen más dinero, porque no sueltan el dinero, no saben operarlo, no saben cómo funciona la energía del dinero. Entonces por eso están siempre constantemente desde la escasez, desde el agarre, miedo, agarra, el amor, suelta, libera, es libre. Uso esto para vivir esta experiencia, uso esto para llenarme, uso esto porque a mí esto me termina reconfortando de una manera pero increíblemente mejor, no me importa después va a volver a ingresar, suelto, después va a volver a ingresar el dinero, no me interesa cómo, Diosito va a hacer que ingrese. Yo vivo la experiencia porque Dios quiere que nosotros experimentemos. Yo suelto esto porque yo sé que esto a mí me reconforta de manera sumamente abundante. Basta de la escasez, de todo. Es como que empezás a ver la peli completamente distinta. Todo esto te lo da la buena voluntad, la neutralidad, el coraje. Es como que empezás justamente a sacarlas. Es como que escapás del ego, ¿viste? Como que escapás de la creencia, de la vibra, de todo lo que es de lo bajo y vas para arriba, vas para arriba. Es como que imagínense un umbral acá así en el que vos venías así, y haces así, y cuando haces así, pensás, ¿viste? Como claro, salí de acá, querés trepar ese umbral, querés trepar esa pared, eso, ¿viste? Es como que empezás a vivir otra peli, otra vida, es como que, wow, Dios mío, ¿dónde estaba todo esto? Y ahí empezás como, viste, a poquito a vibrar. Y eso te produce realmente una gran confianza, una gran voluntad en empezar a dejar cada vez más atrás lo de atrás, es como que es un trampolín, pero muy grande que empezás a justamente experimentar toda una nueva vida. Después de ahí ya empezamos, imagínense, o sea, una vez que el orgullo tiene, mirá esto, no lo había visto nunca, mirá esto. El orgullo 175 en logaritmo, porcentaje de felicidad 22. 22. Vos empezás a ser más humilde y empezás justamente a vibrar el coraje, que es justamente empezar a pasar el umbral, ¿no? Y de 22, el porcentaje de felicidad pasa a 55. Más del doble. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Y el logaritmo, por ejemplo, del orgullo de 175, de la ira 150 y del coraje 200. El logaritmo, que después tengo que ver bien qué es el logaritmo, que para mí es como la frecuencia, digamos, ¿no? Pero en el porcentaje de felicidad, 175 a 200 parece que está ahí nomás. Es como que, bueno, orgullo, coraje. Pero en el porcentaje de la felicidad es el doble. O sea, 55, estamos en el 55% justamente en las posibilidades, 60% en la neutralidad, 68% en la buena voluntad. Digamos que es todo esto que vengo hablando, ¿no? Todo este nuevo estado enérgico de creencia, de ver la vida distinto, de empezar a naufragar y de ver la vida totalmente distinto. Es como que 55, 60, 68. Y debajo de esos 22. O sea, la emoción más alta del ego con la primera del ser y que son posibilidades. Y a empezar a ver un poquitito nomás. Un poquitito, como que asomás el cogote nomás. Un poquitito lo duplica. Imagínense si pasan todo el cuerpo y están volando más para arriba. Imagínense el bidón que hay en felicidad. Que, a ver, porcentaje de felicidad lo más alto de la paz y la iluminación. La iluminación es la autenticidad y la paz es la paz. Es el 100%. Entonces fíjense que la felicidad no es un estado de conciencia. La felicidad, en realidad, la paz y la autenticidad. Ser auténtico, conocerte profundamente y saber quién pingo sos y la paz. Ser quien sos y la paz. Esa es la iluminación y el estado de felicidad más alto. No es vivir cosas y estar en el boludeo que le meten en la cabeza justamente lo que es la felicidad. La felicidad es la autenticidad y es la paz. Lo dice acá.
lo dice acá. Es una locura, me acabo de dar cuenta de esto, todo es perfecto, todo es cuando tiene que ser. De 22 el orgullo a 55. Yo siempre me manejé por el logaritmo y digo 75, 200, mirá, y era como que me resonaba, ¿viste? Porque el orgullo es una poronga, en la realidad es una poronga. Y acá me doy cuenta. Está el 22% de tu felicidad con el orgullo, es una felicidad totalmente ficticia, porque te la da el ego, se entiende, una felicidad ficticia, que en 2 segundos podés bajar a la vergüenza y a la culpa, que es 1 y 4, y podés bajar a 4% y 1% de felicidad, ¿no? Y podés bajar al miedo, que es 10, y todo lo que te quema la cabeza y todo, es como que, por Dios. Sigamos, aceptación. Ya de este lado no hay contrario. O sea, ya de este lado ya no está la ley de polaridad, porque el no aceptar es juzgar. ¿Bien? O sea, si vos estás, justamente llega la aceptación y empezás y estás vibrando bien, y entendés la aceptación y empezás justamente a comprender cómo es el aceptar y empezás a aprender. Cuando empezás justamente a, che, estoy medio pesado. Che, estoy medio siendo pensado. ¿Qué me está pasando? No estoy aceptando. Me agarró el ego. Me confundió. Me hizo querer que las cosas sean distintas. Puta madre. Por eso estaba así pensado. Por eso estaba con esa energía. Por eso andaba así. Tengo que aceptar, qué boludo. ¿Aceptás? Se fue el problema. Se fue la mala energía. Ya empezás a entender cómo funcionan las emociones, cómo funciona el ego. Aparece el ego, te sentís pesado. Che, ¿qué está pasando? Pará, porque esta energía yo no soy. Esta energía yo no soy. ¿Qué está pasando? Tranquilo, en casita, ahí, pum. ¿Por qué me siento así? Muchas veces lo vas a saber, muchas veces no lo vas a saber. Cuando no lo sepas, entregalo, porque hay que entregarlo muchas veces. Y muchas veces en ese autoanálisis sí lo vas a encontrar y seguramente haya secuelas de cómo pensamos toda la vida, de cómo sentimos toda la vida. Entonces, en esa transición de acá a acá, en esa transición de pasar el umbral y ir para arriba, la realidad es que es como que hay que seguir limpiando, ¿no? Hay que seguir limpiando. ¿Hasta cuándo? Ya te vas a dar cuenta hasta cuándo. Cuando estés constantemente, pero en estado totalmente elevado y ya, che, ¿cómo era el sentirse culpable? ¿Cómo era el tener ansiedad? ¿Cómo era el sentir estrés? ¿Cómo era el tener un problema? Es como que no se ve nunca un problema, no se ve nunca nada. Pero bueno, sí es una realidad que cuando empezás justamente a hacer esta transición, sí es muy normal de que suceda. Yo me acuerdo que me sucedía. Entonces yo me quedaba así en mi casa viendo y digo, ¿qué está pasando? Y me encantaba reflexionar y analizar y ver que esto, que aquello. Y me acuerdo que, a ver, cuando uno está pesado se tiene que dar cuenta de que está hackeando algo mal. Y como que, viste, me ponía así, tac, y se me liberaba un sentir y una paz adentro que era que le había dado mentalmente en qué era lo que estaba yo justamente no pudiendo aceptar, no pudiendo encontrar, que estaba básicamente haciéndome sentir pesado y que el ego estaba ahí metiéndose y perturbándome. ¿Me explico? Que fue, realmente esa transición, me pongo a pensar, fue tremenda. Hoy en día no me sucede. Hoy en día no me sucede porque estoy hackeado en estado más de arriba, pero me acuerdo perfectamente en cómo llevaba mis días y mi análisis cuando me sentía muy bien y después tenía días que me sentía con energía más baja y cómo mi propio análisis me daba ese puntapié de que le había pegado y tienen que entender de que constantemente al hackear mentalmente eso, ¿no? Es como que tu sentir te paga eh, en el sentir de que se aliviana algo adentro tuyo que realmente es como que si lo pienso así, se alivianó adentro mío, es así. Si estoy pesado es porque lo estoy pensando mal. Y si lo sigo pensando de esa manera, voy a seguir pesado. Entonces analizo, porque ahora tengo muchísimas de nuevas perspectivas por leer, disciplinarse, los hábitos, capacitarse, ya haber cambiado, ¿no? Y estar totalmente evolucionado, trascendido, desarrollado, que a la vez tenemos esas creencias que siguen metidas en nosotros porque están de muchísimos años. Entonces cuando estamos en esos lugares así, momentos pesados,
con las nuevas creencias que hemos adquirido, ah, claro, no estoy aceptando esto. Cuando vos decís, tengo que aceptar eso, tu sentir te hace, se aliviana, tenés que aceptar eso. Se alivianó, listo, correcto, se abrió la puerta, se abrió el bache, se abrió, y lo tenés que pensar así. No te quedes jugando, y si no lo acepto, y no, te está diciendo tu sentir, por medio de tu nueva creencia, de tu perspectiva y de tu análisis, de que es así. El sentir guía constantemente. Es todo un proceso de poder entenderlo. Es todo un proceso de poder entenderlo. En fin, la aceptación. Aceptar las cosas como son. Aceptar que la vida es. Y la aceptación lo que hace básicamente es que el ego no venga a juzgar, a controlar, a manipular lo que esté sucediendo. Y no confundan la aceptación con pasividad. La pasividad es no hacer nada. Es la apatía. La pasividad, no hacer nada, estar desganado sin energía. La aceptación es claridad, es presencia. Acepto y entender qué cosas puedo controlar y qué cosas no puedo controlar. Acepto absolutamente todo. Todo. Y todo lo que yo pueda controlar y esté a mi alcance al 100%, al 100 del 100, todos los días. Y acepto. Todo. Todo lo que vaya sucediendo. Eso te da la claridad y te da la observación y te da justamente la presencia para que vos puedas caminar en tu vida. Porque la vida tiene sus fluctuaciones, la vida es impermanente, en la vida va a seguir sucediendo cosas. Lo único que radica en cómo te tomás las cosas, en cómo afrontás. Es así, no es que a mí no me va a pasar absolutamente nunca más nada en la vida. Van a pasar un montón de cosas. Yo ahora ya sé por qué pasan las cosas. Y sobre todo porque tengo un norte. Pero a ver, a lo que voy es que constantemente suceden cosas. Hay que empezar a entenderlas, por qué suceden, aceptarlas y tener las perspectivas correctas. O sea, yo descubrir esto me llevó mucho tiempo y lo voy a seguir diciendo porque es la realidad. Mi gran avance en cómo poder vibrar como vibro y poder haber elevado tanto mi conciencia fue justamente conectarme con los mentores que yo me conecté. Porque te hacen justamente ver las cosas desde conciencia muchísimo más elevada desde hace muchísimos años que están en esta. Entonces es imposible no crecer, es imposible no avanzar si vos cada semana te conectás con el mentor y luego te enseña a ver cada vez más desde estado más elevado. Es imposible no avanzar y por eso las personas crecen tan rápido, cuando justamente tienen la humildad de dejarse ayudar, lo aplican y tienen el deseo de cambio. Avanzás, volás como loco. Bueno, después viene la razón, que la razón es la ciencia de todo lo que se justifica, es todo lo que está, digamos, científicamente avalado. Todo lo que es científicamente avalado y que tiene como un porqué es la razón, es la ciencia. Y la razón es el segundo umbral. Es el segundo umbral, digamos, que hay ya de este lado más espiritual, ¿no? Es como que... y la razón y la ciencia es limitante. Es limitada. ¿Por qué es limitada y por qué es el segundo umbral? Porque a partir de la razón y del porqué de las cosas ya hay todo este mundo de Deus, todo este mundo enérgico, todo este mundo invisible, todo este mundo de que no hay un porqué, de que no hay una razón, de que las cosas se van acomodando y que las cosas suceden y que las cosas no hay que encontrarle un cómo sucedió y cómo me pasó esto y por qué tal. Es como que hay algo que nosotros no tenemos por qué saberlo y que llega y que sucede y que realmente es del Maya, es el poder del jefe, es el poder básicamente del dueño del juego, es básicamente el poder del creador y de todo de esa creación que nosotros llevamos dentro, de que las cosas se acomodan cuando uno básicamente está totalmente alineado con su ser, está alineado con su norte, está alineado con su ser y su hacer, haciendo buena voluntad, siendo verdad, siendo transparente, creciendo, desarrollando, evolucionando, Hay un montón de cosas que suceden por fuera de nosotros, que como más abajo, ¿no? Cuando uno se enrieda en las cosas que no puede controlar y le perjudica, acá nosotros nos alineamos tanto que hay un montón de cosas que suceden por fuera de nosotros que vienen a nuestro favor, constantemente. Parece que te está sacando, te está dando. Te recontradá, vamos para arriba. Te saca porque necesita sacarte. ¿Para qué? Para ir a mejores niveles, para ganar espacio e ir a máximos niveles. Entonces, hay muchas veces que, pero ¿cómo sucedió esto? ¿Pero qué esto? ¿Qué lo otro? La razón
es limitante. Si vos querés justamente encontrar el porqué de absolutamente todo, te va a limitar. Es más, en este libro habla mucho de muchos crack y animales, sobre todo la psicología, hay muchos que están en el 400, la calibración de la ciencia, de la razón, que se quedaron estancados ahí por no creer en cosas más superiores, por no creer en la espiritualidad, por no creer en Dios. Es una locura, es una locura. Y por encima de la razón viene el amor. El amor. El amor que es sumamente... es una libertad. Yo el amor lo siento como libertad, como fluidez, como respeto propio absoluto, como expansión. Lo veo como florecimiento, como trascendencia, lo veo como desarrollo constante, lo veo como ser y hacer en el mundo, lo veo como no tener límites, lo veo como no dejarse frenar por absolutamente nada ni nadie, desapego. Lo veo como sí, 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 libertad, ¿no? Y hacerse caso y seguir siempre esa intuición interna y estar cada vez más alineado con ese ser y con esa intuición y con esa voz de la conciencia que es la voz de Dios y que básicamente estés sumergido en ese camino. Eh, Libertad, libertad, soltura, fluidez. Fua, eso es amor. Para mí eso es amor, ¿no? Eso es amor. Amor incondicional, yo creo que capaz que el amor incondicional o sea, no relíe esa parte, eh, pero, a ver, me animo a decir que es el amor incondicional hacia un complemento, ¿no? El poder ser uno con otra persona, que es como también lo predica mucho Jesús y la Biblia, de que con la pareja se convierte, ese complemento se convierte en una sola carne. Y como es como que yo creo que también ahí puede estar el amor a los hijos, ¿no? El amor a la misma naturaleza, a la vida, ¿no? Ese amor incondicional hacia el vivir. Es como que, ¡fua! A mí me lleva por ahí, ¿no? Después viene la alegría y después viene la paz. Yo la verdad que vibro la paz un montón. O sea, vibro la paz enormemente, enormemente, enormemente. Es como que mi día a día vibro una paz, vibro una tranquilidad, vibro el estar conmigo de una manera tan alta, vibro un amor propio tan alto. Es como que, y justamente está en ese trabajo diario de ir hacia mi norte, de justamente alinearme con mi ser cada vez más, de alinearme con todo lo que va en consonancia con mi ser, alejarme de todo lo que no va con mi ser, alejarme de todo lo que no va en consonancia con mi norte, hacerme caso, serme fiel. Todo eso me da un amor y me da realmente una paz, pero inquebrantable hacia mi sentir. Y todo esto me produce una fe absoluta, que la fe, a ver, es un nivel de convicción y de sobre todo caminar la vida en paz, en amor y en fe, de que todo está yendo en perfecto andar, en perfecto andar, totalmente alineado con mi ser, alineado con Dios y justamente alineado con lo que yo quiero hacer en la vida. Entonces hay que entender de que no es tanto copiar lo que el otro hace, sino es básicamente copiar cómo piensa el otro, para yo justamente conectar con lo que soy y que eso me lleve realmente a hacer desde lo que soy y que después de tanto trabajo, dedicación, me lleve a tener en consecuencia de lo que soy. Entonces se empieza a generar toda una vida y un contenido de vida alrededor de lo que uno es y no se genera un contenido de vida buscando el tener, buscando lo material, buscando lo externo y todo por fuera de uno, que hacemos lo que más me alcance a ese tener y no tenemos ni idea de quiénes somos. Entonces, realmente son dos vidas totalmente distintas. Son dos vidas totalmente distintas que mediante el ser y vos hacer desde el ser, justamente pudiste trascender y pudiste justamente comprender toda esta escala, pudiste realmente crecer en conciencia, porque si no es imposible poder tener, o sea, no sos si estás con el ego, no sos, en la realidad te limita a ser el ego,
te limita. Trascender los niveles de conciencia. Los niveles de conciencia es el ego. La consciencia es el ser. Entonces, es imposible ser desde el ego. Cuando vos generas un contenido de vida a base de tu ser y de tu hacer, what a life. Yo estoy yendo a crearla, pero ya me creé. Y es imposible que yo pueda permitir al lado mío personas y contenido de vida que sea ego. Imposible. Imposible. No puedo. En realidad no quiero. Estoy yendo a tener mi vida en base de mi ser y de mi hacer. En total paz, iluminación y amor. Iluminación, autenticidad. Porque como ven en mi historia, como ven en mi Instagram, me chupa tan un huevo el cómo deberían ser las cosas y soy tan absolutamente yo. Y a veces me ven que me gusta mandar mensajes más enérgicos y más al hueso y más al dolor porque estoy vibrando así ese día y lo quiero mandar así y me chupa los dos huevos. Y hay veces que lo mando más del amor y hay veces que lo mando más de otro mood. Y como voy fluyendo los días, yo agarro la cámara, mando el mensaje y lo hago. Y soy así y soy esto. Y voy a seguir siendo lo que soy. Y mi soy y mi ser va a ir cambiando cada vez más. Porque te vas transformando constantemente. Te vas transformando, te vas cambiando constantemente. Vas evolucionando y vas dejando versiones anteriores tuyas atrás. Es un camino evolutivo infinito. Infinito. Infinito, hermoso, auténtico, en paz, en amor y con Dios. Es una locura. Así que nada, familia, dejamos por ahí esta super masterclass. Me encantaría que me comenten, que me pregunten, que se contacten todas las personas que quieran después de toda esta información. La voy a colgar por todos lados y esta va a ser uno de mis videos en los cuales, nada, no tengo duda que más voy a compartir con las personas porque realmente el poder comprenderlo es transformador. Las personas que sean conscientes y que estén en busca de ese cambio y de esa evolución y de ese progreso, este video realmente tiene un montón de cosas para anotar y anímense a hacer preguntas, anímense a acercarse porque todo tipo de duda que no hagan y que no pregunten realmente a ustedes los puede estar estancando durante muchísimo tiempo, que es solamente mandar un mensaje, hacer un comentario, preguntar lo que fuera y se resuelve rápido y se van a dar cuenta cómo el que le respondan esa duda o esa pregunta a ustedes realmente los va a hacer avanzar muy rápido, porque es algo que no están pudiendo comprender y que es como un límite y que cuando hago la pregunta y me lo dicen, ah, claro, se abre. Imagínense poder responder infinitos, ah, claro, ah, claro, ah, claro, constantemente, ah, claro, ah, claro. Pum, 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 constantemente, constantemente, constantemente. Con el libro también lo pueden encontrar, es la realidad. Con video lo pueden encontrar. Y imagínense que hay gente que no lee, que no ve video, que no se capacita, que no se desarrolla. Es imposible crecer. Es imposible crecer. Así que nada, familia, emociones, escala de las emociones y todo este camino hermoso a base del ser y de la transformación y evolución espiritual. A darle.